Bienvenido, bienvenidas una semana más, una historia más con su historia con Belmari. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? Bien, yo muy bien. Y de nuevo tenemos, que ya es asidua de nuestro programa, a Raquelita. Muchas gracias. A Raquel la vamos a poner como símbolo del programa, la vamos a encasquetar ahí en la mesa. No, la ponemos de estatua, así. Muy bien, venga, vamos. Y tenemos a Pedro, que ya estuvo con nosotros la última vez en la historia de Giovanni. Que hemos tenido ganas de saber qué ha ocurrido con Giovanni. Sí, yo le he escrito por Instagram a Giovanni, pero no me lo ha cogido. Está en Alemania todavía. Giovanni, por favor, ponte en contacto con nosotros, donde quiera que esté. Ay, imagínate que Giovanni haya muerto. Bueno, Ay, no digas eso, por Dios. Oye, Yo iría al entierro de Giovanni, yo ya me no, de siento todas familia. maneras, uno en la vida tiene que morirse también. No, es parte de la vida, ¿eh? Claro. La muerte es parte de la vida. Lo que pasa es que nos cuesta asimilar no poder ver a una persona... Uy, ya se puso profundo otra vez. Ya viene el espiritualismo. Sí, Ay, bueno, Dios mío. sí es verdad que llevo una semanita un poquito Madre complicada. mía, que no puedo venga. decir nada, que se pone súper No digas profunda. nada. Solamente he dicho que... Vamos a dejarlo ahí, venga, ¿Tú va. sabes lo que es la energía? Madre mía, solamente he dicho igual el hombre se ha muerto. ¿Y tu horóscopo cuál es? ¿Giovanni? El de Giovanni. Escríbelo. Bueno, pues empezamos con la historia de hoy, que es un poquito larga. Y por favor, si pueden dejar el nombre, como últimamente dejó Giovanni, o Silka, o Marta, o los que dejan nombre. En este caso, esta persona no lo ha querido dejar. Y como dice Pedro, es totalmente razonable Totalmente. Sí, claro. Sí. que hayan anónimos. Bueno, pues hoy nos escribe una mujer de 54 años, recalca que es española, no sé por qué, lo pone, Bueno, lo pone en varias... Se siente muy Está bien patriota. saberlo. Lo pone varias orgullosa. veces, además, ¿sabes? Pone española, pone, hola, soy una mujer de 54 años española, española. ¡Ole! Ay, lo primero es estar orgullosa, mi niña, claro que sí. Yo lo primero que pensé, igual se equivocó a la hora de estar Puede escribiendo en el ser. teclado y creyó que no lo Copiar, había pegar, puesto. copiar, pegar. Bueno, pues dice que me escribe para contarme mi historia y tal, que es una historia de amor muy bonita y que tenía ganas de contar. Ay, Pero qué guay. ojo, a medida que yo he ido leyendo esto, yo personalmente... El amor no lo ves. Yo no lo veo por ningún lado. Pero si ustedes lo ven en algún momento dado, por favor, Te lo díganme haremos dónde saber. está. ¿Ha sido porque- infiel, señora española? porque yo no lo encuentro. Bueno, ella dice que viene de una familia muy pobre. Ujú. Ella recuerda el frío y el hambre que pasó de pequeña. Lo escribe, es muy curioso, cuando la gente escribe y pone ciertos... Matices. Sí, ciertos matices o ciertos adjetivos, es porque en ellos ha debido de crear algún... Ha calado Sí, fuerte, ¿no? exacto. Ujú. Sí, porque Como que pone es española. Sí, mi casa de infancia era pobre, fría y hambre. ¿Qué te pasó? Porque como recalca tanto lo de que era española, digo como que le caló fuerte lo de... Bueno, pues empieza de manera dura porque dice que su padre les maltrataba, que la Wow. convivencia era insoportable, que era imposible vivir con él porque era un hombre muy difícil. Entonces que se independizó muy pronto, no tuvo la oportunidad de estudiar demasiado porque precisamente la necesidad de salir de la casa le llevó a dejar esos estudios y se traslada a otra ciudad, se va a vivir a otra ciudad al otro lado del país. Los hermanos, cuando pudieron, también se marcharon de la casa, dejando lo que es la casa familiar prácticamente papá y Sola. mamá. Entonces dice que cuando se independizó, lo primero que sintió fue una libertad tremenda. Claro, de verse, me imagino yo, en aquel mundo familiar tan cerrado y tan... Caótico, Bestia. Tan caótico. Sí. Pues dice que lo primero que sintió cuando se mudó, pues era libertad. Y entonces dentro de esa libertad, con la edad que tenía, muy joven, pues se dedicó a conocer hombres. A ver, cuando digo dedicó, y lo voy a especificar por lo que dice ella aquí, no es que se volviera puta, ni Ha sonado un poco. por eso. La verdad. Hombre, dio esa Dedicarse a conocer hombres. No, también fui yo porque lo dije mal, no exactamente. Aunque ella lo pone así, ella dice que dentro de esa libertad me dediqué a disfrutar de la vida en general y sobre todo del mundo masculino sin restricciones. Pero dice, no es que me volviera una promiscua, pero sí tonteaba y me gustaba gustar.
No. Entonces lo voy a decir bien para que Vale, veamos que la perfecto, mujer bueno, iba oye. donde no tenía que... La vamos a calificar de cosas que no eran. Vale, Se lo perfecto. pasaba bien la muchacha. como Entonces, lo que sí deja claro es que en aquel momento ella era virgen. Aunque trasladándose, saliendo de la casa, llegando a conocer estos hombres, ella todavía era virgen. Tenía muchas ganas de encontrar el amor, de encontrar una pareja. Yo he llegado a la... Entonces, espera, Al entonces príncipe cuando quedaba con estos hombres, o sea, ella no practicaba el sexo, Entiendo por así que no. decirlo, porque si era virgen, Entiendo- entiendo de que no, entiendo ¿verdad? que no, que- entiendo Vale. que no. que no. Bueno, A no vale, ser a que ver. tenga un concepto diferente. ¿De lo que es la virginidad? Sí. Hombre, es que Si según tú la historia no es muy de amor, a lo mejor el amor también lo... Pero es que la confunde. virginidad es virginidad, no hay concepto... No, yo he escuchado A ver, gente decir cosas A un poco ver, raras. Pedro, A que ver, tenemos Pedro. 27 años, No, nosotras no. ya, a lo mejor tú muy adelantado en otras Algo que no cosas, sepamos, que no Pedro. sepamos. Algo que se nos haya saltado. Nada que añadir. No, no, ahora habla, ¿eh? Algo que ignoremos, que de repente, no sé. Madre mía, a lo mejor nos puede sorprender aquí Qué rápido Pedro, cambió ¿eh? la vida, ¿no? Bueno, lo que sí ella dice es que tuvo dos amores. Ujú. Antes de esa libertad, antes de esa independencia, Independencia. Salir de casa, ¿verdad? tú, por lo visto, tuvo dos amores. Uno, que lo tuvo durante la pubertad, pero que se enamoró de su prima. No él, sino de la prima de ella. El chico al que a ella le gustaba se enamoró de la prima de ella. Ah, vale, vale. Por lo que entendí. nunca tuvo nada con él. Pensaba que entonces ella se había enamorado de su Yo prima. también pensé eso. Pero no. O sea, hoy creo sí, que me sí, estoy, sí. estoy un poquito espesa. Su crush Se enamoró No. Comprendo. de... Ella tenía una prima. Ajá. Como muchos tenemos primos. Y el chico que le gustaba a ella, se enamoró personalmente, de su prima. De su prima, no de ella, No sino de ella, su prima. pero a ella le encantaba. A ella, ese chico le volvía loca. Ujú. Tuvo otro. ¿Amor platónico o...? Ujú. Sí, ¿no? O sea, De la pobre, no sé, a mí me da pena. Hombre, que se Porque- enamoren de tu prima... y Pero no- espérate, es que tuvo otro en la adolescencia al que le llamó el chico de los pies descalzos, porque iba siempre descalzo, Ay, Dios. que le puso los cuernos con la misma prima. Yo Ay, intento... Hoy la prima O era sea, un está poquito... la prima, nuestra amiga, que es la prima simpática, y digamos que luego es la prima prima guapa. putón. Yo prefiero no... Al menos era guapa. Bueno, no, ¿y ¿quién ha dice- dicho que es guapa? ¿Quién dice que es Le ha guapa? roba- ¿Por qué damos por hecho? Porque le ha robado No. a los dos novios. Pero bueno, a lo Pero ¿qué mejor- tiene que ver que pero sea- esto no tiene nada que ver, Pedro. ¿Tú por qué das por hecho que la Porque primera era guapa? muy joven. Entonces y tú- cuando la gente es muy joven tiende a ser más superficial. Pedro, te estás Entonces- liando. O es guapa o es superficial. ¿Por qué la prima va a ser guapa? Porque O- se... a lo porque mejor le ha tiene quitado- otras Porque cosas. le ha quitado los dos novios Yo no que creo- ya tenía. Yo no pienso Yo no creo eso. que fuera por guapa. O sí, no lo sabemos, pero a lo tú das mejor por hecho tenía que es por guapa. otras Lo doy por hecho. cualidades Mira, la mira, mira lo que dice muchacha. Raquel. ¿Cómo? ¿Otras cualidades? No, pero Claro, yo le pondría comillas a las otras cualidades. Ujú. Sí, bueno, Yo le pondría a comillas, ver, el tema porque- de cualidades puede ser muy extenso. Yo Sí. no estoy cerrándome a una cualidad sola. Puede ser muchas cualidades. No sé, no sé. Yo lo intuyo por el Hay que hecho de ser que muy- eran jóvenes y cuando son jóvenes, ya sabes, los niños de 15 años, 16, se fijan en el chico guapo o la chica guapa. Puede Me ser. baso en eso. Bueno, Puede ser. Bueno, el caso es que ella no tenía experiencia. Ahora retomamos, nos vamos a la parte de los 18, 19 años, que cuando ella se ha independizado, volvemos otra vez ahí. Y claro, ella recalca de que ella no tenía experiencia sexual, era una mujer que no entendía ese lides Exacto. de amor ni nada. Entonces, dentro de los chicos que conocía, justamente se va a vivir a un apartamento donde por el hall siempre se tropezaba con unos trabajadores que vivían en el mismo edificio. Y de entre esos trabajadores había un chico con el que ella cruzaba miradas. sí, sentía esa atracción. Conectaba. vamos. Exactamente, entonces se encontraban con frecuencia en el hall y ella lo detalla diciendo que era un hombre alto, muy guapo, de pelo castaño y sobre todo ojos color esmeralda. No dije cuál era el título de esta historia, pero esta historia se titula El chico de los ojos color esmeralda. Ujú, ok. Aunque ella dice ojos color esmeralda. Entonces se encontraban con frecuencia y pues
ella empezó a darse cuenta de que empezaba a sentir cosas que no recuerda haber sentido En con otras aquellos dos y ocasiones. con aquellos dos anteriores. Era que algo como más especial, más profundo. Exactamente. Entonces, cada vez que se lo tropezaba, el olor, las miradas, ella se empezó a ver en una situación que no conocía. Estamos hablando de que una mujer que era virgen, que no conocía las lides del amor, que no estaba puesta en ese tipo de historias, vamos. Y además, hay una cosa que ella recalca que viene a colación de la infancia, que es que a ella le resultaba muy extraño que él se quedaba que la mirara. Estamos hablando de que él era alto, era guapo, pelo castaño, ojos muy bonitos, y a ella le resultaba raro que un hombre así la mirara. Dice que actualmente ella se ha puesto después de mucho trabajo emocional y todo esto, no sé si sabes de terapia. Hay conexiones que no tienen nada que ver con la Pero belleza. espera, ella dice que le parecía increíble que un hombre de esas características la mirara a ella porque ella nunca se consideró una mujer guapa. Que a lo largo de estos años ella ha tenido que hacer una terapia y unos trabajos emocionales en los que ella ha descubierto que ella es una mujer bellísima. Claro. Pero por la razón que sea, que tiene que ver con la vida de infancia, Hombre, en la claro, que le por el decían siempre exactamente. por Y su entonces vida pasada. yo aquí me paré a reflexionar y hay una cosa que sí me gustaría que planteárselas a ustedes y es cómo nos ven los demás con respecto a nosotros. Ella dice que se considera una mujer guapa actualmente, que probablemente siempre lo fue, pero que a ella le resultaba raro que ese hombre la mirara porque a ella le habían hecho creer que era fea. Sentía que era mucho para ella. Porque ella, Pero porque ella no se sentía suficiente. Claro. Exactamente, pero el tema es, no sé si han oído hablar del tema de la neuroplasticidad en el cerebro. La neuroplasticidad tiene la capacidad en nuestro cerebro de convertir y de hacer cambios en nuestro... Al mismo tiempo que en nuestro cerebro, yo pienso que también lo hará de forma físicamente, Total. que creará cambios. Exacto. Entonces, tu mente va conectada con lo físico también. Depende cómo tú estés mentalmente, sí. tu cuerpo exterioriza lo interior que tú tienes. Veníamos también. hablándolo hoy, tú y yo, sobre que no nos sentimos de la edad que nos sentimos porque no nos vemos como la edad que tenemos. Exacto. Yo me siento como una piba de 20 años. Pero yo voy más allá. Yo incluso voy más allá. Hay algo, ahora sí me pongo yo algo profunda, espiritual y sí. Pongámonos serios. Hay algo que tiene que ver con esto de la neuroplasticidad. Hay algo en nosotros que cuando nos autoconvencemos de algo, tanto físico como de carácter, somos capaces de trasladarlo hacia afuera y de hacer, es una especie de rebote, de efecto, sí, efecto rebote o efecto espejo. Exactamente. Efecto espejo realmente. Y entonces, no sé cómo explicarlo, pero hay algo, yo he llegado a la conclusión, y sobre todo después de leer esto, que hay algo en nosotros que genera una fuerza mental que hace que los demás nos vean como nosotros creemos que somos. La energía. ¿Tú crees eso, Pedro? Sí, yo soy muy fiel creyente. A ver, no soy nivel obsesivo, pero no, estamos hechos de energía. Eso está claro. Todos estamos hechos de energía. Y cuando tú ves a una persona que se te acerca, nunca os ha pasado sentir una energía tanto positiva como negativa. Decir, pues esta persona no tiene algo que no me deja entrar. Buena vibra. Sí, pero claro. yo voy más allá. Sí, pero yo voy todavía más allá. Y cuando tú eres esa persona que transmite alegría, transmite felicidad, la gente con la que hablas te la devuelve. Cuando tú eres una persona muy triste, muy apagada, ¿tú qué notas? Pero yo ahí rebato algo, porque sí es verdad que yo he estado en las dos situaciones. Y yo a lo mejor he visto a alguien que, por ejemplo, está así, cabizbaja, triste y demás, y hay personas que te transmiten eso, y yo, o sea, me ha pasado que yo me vuelco con esa persona porque necesita y me atrae esa persona para ayudarla. ¿Me explico? Claro. No porque esté así cabizbaja, triste y demás, la tengo que rechazar, no, la tengo que ayudar. Exacto. Pero estás intentando transmitirle tu energía positiva
para que ella... Claro, pero porque esa persona a mí me transmite como que la tengo que ayudar. Es como un... Es que no sé, es como... Sí, no, pero a ver, pero no he hecho bien el planteamiento, perdón. Lo voy a hacer mejor. Hablo yo, perdón, como cualquier otra persona. Yo tengo un concepto de mí, físico. Vamos a ponerlo más fácil, físico. Y ese concepto de mí que yo tengo físico, ¿sí? algo hago en mi cerebro que hago que tú me veas como yo me siento. Me voy explicando, a eso quería ir. Si yo me siento fea, aunque sea guapísima, algo hago yo en mi cerebro que hago que tú me veas fea. Claro. Pero ahí hay mucho trasfondo, ¿eh? Sí, pero quiero decir, con esto hablo de la neuroplasticidad, tanto para bien como para mal. Igual que podemos modular y modelar nuestro cerebro para precisamente hacer que nuestro sistema nervioso cambie y cambien partes físicas de nosotros para mejor y que los demás nos vean mejor, también creo que ocurre de manera contraria, en la negatividad. Es decir, ella... La autoconvencieron que era fea de pequeña. Y se convenció totalmente. Y ella se veía fea. El resto de la gente lo veía feo, la veía fea hasta que llegó ese chico que de repente le hacía esa mirada. Claro. Sí, te estás explicando perfectamente. Entonces, hay algo en nosotros que da a entender que realmente somos capaces, porque el cerebro es inmenso, somos capaces de modelar y modular, como digo, no solamente nuestro carácter para que los demás nos vean de determinada manera, sino nuestro físico para que los demás nos vean de determinada manera que nosotros nos sentimos. Voy a seguir porque si no, esta historia de hoy es un poquito larga. Entonces ella se preguntaba cómo era posible que un chico así, pues... Se fijara en ella. Exacto, pero aún así... se fijaba. Pero no era, nunca, evidentemente no llegaron a nada. Se encontraban en el rellano y tal, se miraban, pero no llegaron a nada. Ella seguía conociendo con otros chicos con los que no tenía ningún tipo de relación, no llegaba a nada. Entre tanto, apareció un chico, no en el edificio, no en el... Fuera del edificio. Ella conoció a un chico al que a ella le llamó mucho la atención porque era el típico malote tipo físicamente tal, pero le llamó mucho la atención. ¿El por qué le llamó la atención? Pues esto es otro debate que podríamos plantear, por qué las niñas de determinada edad o las mujeres de determinada edad les gustan los malotes. Entonces, recordar que ella solamente tenía 19 años, que ella nunca tenía mala intención con nadie, pero que ella reconoce hoy en día que era muy, muy, muy ingenua. Entonces, queda con el malote en un momento dado. Y ella, aquí, a partir de aquí, la historia se pone un poquito ya más cruda. Sí. Me la estoy imaginando, no sé por qué. Entonces, la historia se pone un poquito más cruda. Entonces, ella dice que cuando quedó con este malote, esa noche en la que se fueron a tomar algo, él la invitó a darse rumacos, ella conoce... por primera vez, no por primera vez porque ya venía de una infancia dura, pero conoce la maldad del ser humano en toda su expresión. Wow. Y ella dice que hoy en día sigue pensando, qué ingenuidad la mía, cómo es posible que yo no vi venir al lobo. Y voy a leer lo que ella especifica. Este trocito sí lo puse para leerlo porque este tipo de cosas no las puedo nombrar así tan fácilmente de manera espontánea. Y ella dice, esa noche fui violada por ese criminal, quien después de hacerme el mayor daño que se le puede hacer a un ser humano, me amenazó con que debía callar lo que había ocurrido. Y así lo hice. Sangré y callé durante mucho tiempo, olvidando también que mi primera vez había sido tan terrible. Ella olvida todo aquello, como si nunca hubiera pasado nada, y sigue con su vida normal. Si es que... Sí, se puede considerar normal. Exacto. Wow. Entonces, queda a un lado, evidentemente, Por suerte, y sigue conociendo y se sigue encontrando con el chico de los ojos color esmeralda en el rellano. Entonces ahí empezó un poquito más la cosa, llegan a ser un poco más de pareja, llegan al momento de la intimidad. Recordemos que ella era virgen, incluso con el malote
Recordemos que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿de qué manera la violó? No, quiero decir que recordemos que ella, hasta el malote, era virgen. Vale. Me refiero. Era su única experiencia. Exactamente, que la única experiencia. Vale. Por eso ella dice que quiso olvidar también la forma en la que perdió la virginidad para su primera vez. Que para ella no era trascendente. Aquí podría hacer yo una pregunta: ¿cómo fue la primera vez de ustedes? Si no es... ¿Quieres tú primero? No, te lo dejo a ti, tranquilo. Podemos pasar página. Pasamos página. Vale, pues pasamos página. Pasamos página, vale. Mejor. Pasamos página, Pedro. Sí. A mí me da igual, yo hablo de todo. Pues di tú. Venga, querido. No, fue bonita. A ver, bonita emocionalmente. Luego, cuando hablas de experiencia, de nervios, etcétera, eso... Yo creo que eso los tenemos todos, porque claro, siempre cuando ves la primera vez estás como esa incertidumbre ahí, pues... ¿Qué pasará? ¿Qué tendré que hacer? ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? Fue? Bueno, a ver, esta pregunta... No pasa nada, fue con 18. Wow, avanzado 18 ya, ¿no? Sí. Para esta juventud de hoy en día. Yo fui de los tardíos. Yo fui de los tardíos, sí. Casi todos mis amigos... Tardío... Para mi grupo, para mi círculo me refiero, todos mis amigos y sobre todo mis amigas eran mucho más precoces. Que en caso de mi círculo de amistades, Pero porque chicas... a lo mejor tu familia te ayudó a tener ciertos valores o a... ¿Se hablaba en tu familia de sexo, Pedro? Tal vez por pero parte... Pero no había censura, tampoco había censura, quiero decir. No había censura. A lo mejor por parte de mi madre había un poco más de libertad y tal. Con mi padre no he hablado en mi vida de este tema. Pero sí que es verdad que, bueno, al final uno está preparado. Había ciertas situaciones en las que uno cogía nervios y decías, prefiero rechazar. De todas formas, para los chicos es un situación. poquito más fácil, ¿eh? Yo pienso que sí, totalmente. Sí, para los chicos es un poco más fácil. Tampoco sabría deciros si es así o no. Porque... No, en general para los chicos es más fácil primero que la primera vez no sea tan complicada y que además consigan fácilmente no hacerlo con cualquier persona, pero a lo mejor, mi opinión, no le dan... Emocionalmente te refieres. Sí, no le dan tanto, No le dan tanta importancia emocional como le puede dar una mujer. En eso estoy de acuerdo. Sí. Emocionalmente sí es mucho más fácil para nosotros la primera vez, porque al final la pubertad, la edad, las hormonas, todo eso, para los hombres solemos estar mucho más revolucionados en ese tema. Exacto, la mujer en ese... A nivel fisiológico y a nivel nervios, a nivel de tener que dar, digamos, por así decirlo, tener que hacerlo bien o tener que cumplir un mínimo de calidad, por así decirlo, tener que dar la talla, creo que ahí tenemos más que perder nosotros. Bueno, pues entonces continuamos, porque como digo, esta es un poquito larga. Ella empieza a tener su primera intimidad con el chico de los ojos color esmeralda y dos cosas. Evidentemente, ella había perdido el himen, por un lado, con el malote, y por otro lado, ella todavía dice que no sabe por qué, intentó que la pareja, el chico de los ojos color esmeralda, no se diera cuenta de que ella no tenía experiencia. Por alguna razón, ella decidió que él no se enterara. No le contó absolutamente nada. Ella dio a entender que era como que era diestra en esas lides. No le costó, por lo visto no le costó tampoco engañarlo, y él se lo creyó absolutamente. Entonces, a partir de ahí, empezaron una relación de pareja. Digamos, fue un poco el comienzo de la pareja. Una relación de pareja en la que la que más dependía de él era ella. Se ve que de la pareja ella era la más dependiente, la más emocional, la más amorosa, la que más cuidaba, porque además ella... por sus carencias también. Sí, yo pienso que sí. Discutían mucho, por lo visto, esta es la típica pareja tóxica. Entonces discutían mucho. Y ella... ¿Pero sabes por lo que discutían? ¿El detonante de la discusión? No pone que empieza una extraña y dependiente relación por parte mía, dice ella. Nos fuimos a vivir juntos y juntos intentar crear un proyecto de pareja común.
empezaron a hacerse confesiones, evidente como cualquier pareja que empieza. Claro, empezaron lógico. a tener confianza, empiezan a hablarse, él empieza a contarle un poquito la vida a ella, la vida de él por lo visto había sido un poquito complicada y ella en un momento dado le cuenta aparte de las discusiones también tenía momentos de confianza. Y en esos momentos de confianza ella le dice a él lo que pasaba realmente la primera noche, lo que realmente ocurrió en el sentido, no le contó nunca nada lo del malote, lo que sí le dijo es que la primera noche que había tenido relaciones con él, ella era virgen. Le quiso contar que realmente era su primera vez. Exacto. Ella por lo visto necesitaba contárselo a él. Esto ella lo recalca, lo comenta, no lo recalca, pero sí lo comenta porque habla de que después, en una de las... creo que aquí es donde se empieza a poner la historia interesante, Pedro. A partir de aquí ya se empieza a poner más interesante. De todas las discusiones que tenían, tienen una en la que el chico de los ojos color esmeralda le dice a ella que es una mentirosa. Ok. Creo que ya sé por dónde van los tiros. Un ataque duro y feo. Le dice que es una mentirosa porque casualmente el malote le ha dicho a él se conocían que tuvo un affair con ella cuando estaba conociéndolo a él. Entonces ella dice que cuando él estaba contando eso empezó a marearse, a sentirse mareada, a sentirse como que le faltaba el aire. Dice que empezó a sentir como palpitaciones. Porque porque se preguntó qué tenía que ver. Primero, qué tenía que ver el uno con el otro. Primero era eso. Y segundo, por qué estaban hablando de ella. Importante era por qué hablaban de ella, qué razón había, que desde cuando se conocían, pero ella sale el tema de hablar de ella, si en teoría son dos personas totalmente diferentes. Exactamente. Entonces ella dice que eso la dejó tan en shock cuando él se lo comentó, que además después se puso a reflexionar por qué el malote, que no lo vamos a llamar malote, lo vamos a llamar criminal a partir de ahora, por qué el criminal le contó, dejando aparte desde cuándo se conocían, por qué se conocían, dónde se encontraron, por la razón que sea, ella se preguntaba por qué el malote le hablaba a él de ella en esos términos. Y probablemente la teoría que sacó ella es que el malote se sintió en algún momento dado pillado y antes de que él le pudiera contar algo, dio su versión. Exactamente. Es la teoría que ella dice que sacó después de haberlo reflexionado. Puede ser. Tal vez fueran ellos dos amigos. No, aquí no pone nada de cómo... De que ellos dos tuvieran algo que ver como... Claro, como pero el malote, ¿cómo iba a contactar con este chico así de Por la alguna nada? razón eran amigos. Pero claro, el tema es que ella no lo sabía. Antes de empezar todo este embrollo, ella no sabía que estas dos personas se conocían. Es decir, que vete tú a saber... si fue algo intencionado. Sí. Es que... Habiendo dicho que es una historia un poco turbia, ya me da por pensar lo peor. Es que, hombre, con esta historia, las historias que nos llegan uno puede pensar lo que sea, porque realmente no tenemos a la persona adecuada, no tenemos a la persona concreta para que nos diga esto o lo otro. Entonces, de eso se trata, de que saquemos conclusiones que... Entonces, retomo. La relación duró 2 años. 2 años en los que había, muy tormentosa por lo visto. Además, entre medias se puso muy turbio el tema porque él empezó con el tema de las drogas. Wow. Y entonces todo esto degeneró en que él desaparecía. Él desaparecía días, desaparecía semanas. Ella empezó a notar en él unas actitudes que ya rozaban un poco lo violento. Yo me acordé leyendo esto que yo tenía un novio que se cabreaba conmigo porque cuando pelaba las papas les dejaba cáscara. Madre mía. ¿En serio? Belmar, ¿a quién se le ocurre? Me lo juro. Dejar piel en la es papa, que tú Belmar? también, de verdad.
Es que de verdad no lo entiendo. Te lo juro. Sí, sí. Era un maniático obsesivo. Era una cosa que cuando veía que las papas no estaban patatas, Pedro, las patatas. Gracias. Cuando le dejaba cáscara montaba un drama. Montaba un follón porque las papas tenían... Era una cosa que yo decía... Yo le hubiera mandado a la mierda rápido. Si me monta un pollo por eso. Y después tuve otro... interesante, Pedro. Que último era... del que estoy hablando ahora era peluquero. El último que acabo de nombrar era peluquero. Me hizo unas mechas súper bonitas, violetas en aquella época. Se me fueron las mechas y se me fue el novio. ¿Ah, sí? Sí. Al mismo tiempo que se me iban desapareciendo las mechas. Se iba desapareciendo también el novio. Ay, pues al igual fue como, te voy a dar un pase y según se vayan... Periodo de prueba. Cuando se te van las mechas... Me voy yo. Si no perduran las mechas es que no perdura la relación. Totalmente. Pues sí. Qué curioso. Sí. ¿Novias curiosos que hayas tenido? Perdón, tú novias, tú eres hetero. Sí. Eso vamos a dejarlo claro. Ajá. ¿Novias curiosas? ¿Tú novios curiosos, Raquel? Bueno, he tenido una vida un poquito complicada, prefiero omitirlo. Vale, omitimos también. Sí. ¿Tú, Pedro, alguna novia graciosa, simpática, curiosa? Graciosa, curiosa... nada gracioso, no es precisamente gracioso. Curioso. Sí. Uy, está levantando... Agresiva, más bien. Esa pasión es agresiva. ¿Agresiva? Sí. En mi caso yo fui el que, no físicamente, porque al final yo físicamente era, digamos, más grande, más fuerte y tal, pero que me han pegado y me han intentado pegar fuerte, sí. Sí. Wow, y yo soy la persona más tranquila, tanto en relaciones como fuera. Sí, de lo más tranquilo del mundo, pero a mí me querían pegar. Me ha intentado pegar muchas veces. Digamos que al igual provocarte para que tú pegaras. Porque al igual ese era el detonante que querían conseguir. Yo llego a mi trabajo con moratones en la cara. Madre mía, sí, Pedro. Sí. Y pegarme con palos y con... Pero ¿de qué manera elegías tú? ¿Visto lo visto mal? Belma, eso no se elige, cariño. Yo creo que Belma, no sé. Yo es que en eso puedo contarte algo mucho, pero lo prefiero omitirlo hoy, de verdad. Vale, pues entonces vamos a dejarlo para otra ocasión. Sí. Continuamos con nuestra protagonista de la historia. Como decíamos, él desaparecía durante días y incluso semanas. Y en una de esas desapariciones, casualmente se encuentra al criminal. Al malote. Y el malote empieza a hablarle de ella y a contarle cosas que ella no entendía porque él se las estaba contando. Entonces daba la sensación de que él la quería como amedrentar, que la quería como amenazar, pero ella lo único que sentía era miedo y vergüenza. No, el chico le hablaba y por lo visto ella no podía escucharle. Y le cuenta que había estado hablando con alguien y no se imaginan con quién. Con el de los ojos color esmeralda. ¿Con el novio? No. ¿Con quién? Con el chico de los pies descalzos. Esto coge otro camino, La prima. Ay, Dios mío. Esto coge otro camino, Esto ya está cogiendo otro colorcito. Claro, cuando el malote, el criminal, le empieza a contar que había estado hablando, que se había encontrado, que había estado hablando con el no sé qué, con tal persona. Sí, le dijo el nombre. Exactamente. Entonces ella descubre que son vecinos del mismo barrio. El malote, el criminal. Con el de los pies descalzos. Sí. Y lo curioso y lo que ella no termina de entender. Aquí retrocedemos un poco atrás cuando se encuentra el malote con el de los ojos color esmeralda, es porque él le dice que han estado hablando de ella otra vez. O sea que al final el malote sigue hablando con más gente de la que debería. Exactamente. De esta chica. Sí. ¿Y por qué? Pues ella nunca lo pudo saber, pero todo esto da a entender, tiene tintes de que este chico buscaba la manera de anticiparse para dejarla a ella mal, porque al final conseguir aliados. Sí, y además ella, ante el chico de los ojos color esmeralda, cuando dije antes que había estado hablando con el malote,
el chico de los ojos color esmeralda buscó la manera de hacerla sentir a ella mal. Pero como una... Sí, muy mal. Sí.